Buenas tardes a todos, esto es La Brújula, nos reencontramos como todas las semanas en este programa semanal que hacemos por TLB1 Toda la Verdad Primero. Este programa lo hago siempre en compañía de un gran amigo y compañero y también es co-conductor y creador, junto conmigo de La Brújula. ¿Tantas cosas? Sí, bien, tantas cosas. ¿Qué va a ser? Tenga no cuidado son tantas tampoco, ¿no? Tenga cuidado con sus compañías. ¿Cómo le va? ¿Qué Muy decís? bien, ¿cómo estás, Pablo? Todo bien, todo bien. Nos reencontramos en el canal, ¿eh? Muy contento de estar acá. Para los que no saben, nosotros somos de Rosario y venimos a hacer el programa todas las semanas. Cumplimos a la ciudad de con Buenos Aires. A la ciudad de la capital federal, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, y lo hacemos con mucha alegría. Si bien es un esfuerzo, lo hacemos entregándonos a una causa que es contribuir reflexivamente a algunos temas que creemos que están opacados. Y esto de contribuir reflexivamente a temas que están opacados tiene que ver con el programa de hoy, de La Brújula, en el que vamos a tratar un tema sumamente interesante. Nos consagramos, eso sí, ante todo a la Virgen de Schoenstatt, que es nuestra madre protectora desde el primer programa, madre, reina y educadora de Schoenstatt. Bueno, se está empezando a agitar el tema con hacer un programa número 24 para llegar a los 100 programas históricos. Sería muy bueno, ¿no? O sea, llegar primero. Se está empezando a mover la cosa. Vamos a ver si hay la masa crítica necesaria y el consenso suficiente. No, y tratar de porque no podemos prometer su realización, su efectiva realización, pero sí, bueno, tratar de hacer algún encuentro, alguna conferencia y después un encuentro con los televidentes que puedan y quieran acercarse. Para charlar y conocernos personalmente. Pero bueno, ese es el deseo. Vamos a ver si lo podemos materializar. Le vamos a ir dando forma y bueno, de acuerdo también, y está abierto para que se vaya nutriendo con la opinión de los que siguen el programa, como la modalidad y el alcance de ese encuentro para celebrar los 100 programas de La Brújula por TLB1. ¿Te parece, esa es al menos nuestra intención. Así Muy es. bien. Bueno, hoy en La Brújula vamos a tratar un tema que no es novedoso 100%, tiene su arista conocida, tiene su aspecto ya trabajado. Para mí no reluce por su originalidad, pero sí es una ventana, sí es un agrupamiento muy exacto de ciertos trabajos de psicología social y de investigación sobre más media, sobre medios masivos de comunicación, muy interesante, que tiene que ver con esta famosa teoría de la espiral del silencio. Quédese, vamos a la presentación y vamos enseguida a estar contando un poco de qué se trata todo esto. Muy bien, esto es La Brújula. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook del canal del programa La Brújula. Lo buscan como La Brújula Programa de Televisión en Facebook. Y también tenemos una cuenta creada en Twitter, donde lo que tuiteamos generalmente son los programas semanales, no mucho más que eso. Pablo, vos sabés que hay una autora muy interesante, Elisabeth Noelle Neumann, nacida en Berlín en 1916, fallecida en 2010. Es una investigadora, ella es politóloga, periodista, fue profesora emérita de la Universidad de Mainz, en Alemania, que a los 19 años se enroló en el Partido Nacional Socialista Alemán, ¿no? En épocas de la Segunda Guerra Mundial, hasta terminada la Segunda Guerra, cuando ella trata un poco, hay una reconversión ideológica, ella se acerca a la democracia cristiana alemana, trata de negar mucho de su pasado en el nacionalsocialismo, y fue una importante intelectual, politóloga, y también fue una gran periodista. Ella fue columnista durante mucho tiempo en el Frankfurter Allgemeine Zeitung. Famoso periódico. Sí, periódico de frankfurtiano, ¿no? Así es. Entre las distintas ideas que barajan y forman parte del itinerario intelectual de Neumann,
está la idea de que las ideas vencedoras, en general, las ideas vencedoras adquieren poder por ser vencedoras, independientemente de que sean ciertas o sean buenas ideas. No, bueno, eso es una tesis, ¿no? Pero es una tesis por demás de interesante como disparador. Creo que lo más interesante y la clave de la novedad que puede involucrar, o que de hecho involucra el planteo, está en la primera parte del enunciado. O sea, esto de presentarse como vencedor y de esa manera granjearse la victoria que ya se ha alegado. Un poco lo de la profecía autocumplida, tal vez por ese exitismo que ahora seguramente vas a explicar muy bien, que ese exitismo que tiene raíces antropológicas profundas y que es tan común más en algunas sociedades que en otras, pero creo que se presenta en la generalidad de las mismas, ¿no? Pero sí, lo otro en definitiva, la segunda parte del enunciado es algo que, bueno, ya más o menos todos sabíamos, ¿no? Pero bueno, por la misma razón que no siempre quien obtiene la victoria por las armas, no siempre es el que defiende la causa justa, ni necesariamente es el bueno de la película. Al menos no con el monopolio. Todo lo contrario, sí. O sea, creo que eso es más bien perogrullesco, pero sí creo que hay mucho más para analizar en la primera parte, ¿no? Esto de decir que una idea, una corriente de opinión, presentándose o siendo percibida como la dominante o la que va a ser dominante, termina por este solo hecho convirtiéndose o adquiriendo el estatus de tal. Por eso hablábamos de esto de la profecía autocumplida. Pero bueno, Neumann, que quiero dejarte el desarrollo a vos, tiene una teoría psicosocial muy interesante al respecto y creo que cierra bastante bien de por qué sucede esto. Sí, nosotros, a modo también de introducción, hemos hablado, y por eso digo que el tema no es del todo original, hemos hablado, y esto está muy documentado en nuestro libro, en el libro que tenemos presentado el año pasado. La Guerra Invisible. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. Ya en la década del 50, varios investigadores, aquellos padres de la psicología científica en materia social o psicología social científica, habían desarrollado lo que se conoce como la ley de eliminación de tipos extremos. Es decir, ante una serie de ideas, la idea mayoritaria genera un efecto catagilofóbico, un miedo a la vergüenza, aquel que no adhiere a la opinión de la mayoría que se impone. En el solo hecho de que esta idea es mayoritaria, independientemente de la veracidad y con independencia total también de lo bueno o mala que sea esta idea, la idea que se impone como mayoritaria genera una especie de patito feo, ¿no? ¿Se acuerdan la historia del patito feo que tenía un graznido distinto al de sus hermanitos? Es el distinto. Pero que en realidad era un hermoso cisne que no se hallaba en ese colectivo en el que estaba, donde todos pensaban distinto a él, pero de manera uniforme entre sí. Entonces el patito feo se sentía extraño, raro, feo, pero este era un efecto ficticio, no era real, ¿no? Bueno, es el cóndor en el seno o en el contexto de la pavada, claro. Que es un muy hermoso cuento que yo leí de adolescente. Sí, esos cuentos con moraleja, esas fábulas. De un sacerdote, de un monje argentino, Mamerto Menapace, ¿no? Sí. En un librito un gran que cuentista, se llamaba ¿no? así, Madera Verde, sí. Madera Verde, altamente recomendable, creo que vive todavía Mamerto Menapace, altamente recomendable para jóvenes y niños, adolescentes. Sí. No, quiero decir de Mamerto Menapace, que además de ser un gran escritor, es un gran orador, ha llenado el Luna Park junto a Luis Landresina. Sí, porque aparte tiene ese toque humorístico muy característico sobre todo del hombre litoraleño argentino. Del interior litoráneo, sí. Así es. Muy cierto. Sí, es humor sano y cargado de sabiduría, ¿no? En el chascarrillo viene involucrado todo un mensaje aleccionador, así es, o revelador. Bueno, insistimos, Floyd Allport, Muzaffer Sharif, Solomon Asch, hicieron una serie de experimentos que demostraron científicamente esta teoría de la eliminación de tipos extremos. Es decir, la opinión se instala de manera tal de que la opinión minoritaria tiene una tendencia espiralada a silenciarse. Y la opinión mayoritaria tiene una tendencia aspiralada a ser aceptada por todos.
Lo que pasa es que hacer la voz son procesos inversamente paralelos e inversamente proporcionales. Claro. Y hay que decir también que esa tendencia de la opinión o de las opiniones minoritarias es una tendencia que proviene del fenómeno de la autocensura. O sea, no tanto es el peso de la opinión mayoritaria per se, sino cómo es percibido ese peso y qué reacción genera por parte de quien se siente ubicado en una minoría o cree estar en una minoría, ¿no? O sea, eso también lo tratamos en nuestro libro y lo hemos analizado en algún que otro programa. Sí, autosilenciamiento que tiene distintas también explicaciones. Algunos le atribuyen a este autosilenciamiento por eso un principio catagelofóbico, es decir, un miedo morboso al ridículo, a la exposición, a estar en offside, diríamos, utilizando una jerga futbolística. Sí, o a perder la empatía que es tan importante, la empatía y la simpatía de nuestro entorno. Bueno, esa es la explicación gregaria, es decir, que digamos con no es solo el miedo al ridículo, sino el miedo a la soledad. Claro, con Wilfred Trotter estamos naturalmente inclinados a evitar el ostracismo, el ermitanismo, lo cual tiene que ver con la naturaleza gregaria del hombre, y buscamos empatizar con la comunidad. De todas formas, insisto, acá, insisto porque ya lo he dicho en otros programas, tiene que ver también con los niveles, y me adelanto un poco, pero lo dejamos desde ya sentado. Desde luego que estas tendencias se presentan con mayor o menor fuerza según los niveles de masificación o no de una sociedad, que eso depende de cada sociedad, cada cultura y cada momento histórico, y también de los niveles de, de apertura o no, de pluralismo o no, de flexibilidad o no. Hay sociedades que son mucho más hay grupos humanos que son mucho más estructurados que otros, en donde de pronto la diferencia en determinados tópicos o temas es mucho más tolerada o mucho menos tolerada según el caso, ¿no? Con lo cual, la efectividad o no, o la agudeza o no de estas tendencias, va a depender de estos factores que hacen al contexto sociocultural. Bueno, Noelle Neumann escribe en 1977 una serie de compendia, una serie de artículos que estaban previamente trabajados por ella, bajo el título de la teoría de la espiral del silencio, donde inaugura, me parece que pone un término, un concepto, como concepto original, esta idea de la piel social. Hay una piel social que es una cobertura. Que es una cobertura sumamente permeable al trabajo de los medios de comunicación, que actúan como agenda setting, es decir, no nos dicen qué pensar, pero sí nos dicen en qué pensar. Sobre es decir, qué temas pensar. El abanico más o menos limitado de temas está mediado, filtrado por lo que se llama la agenda mediática. Yo te diría, perdóname, me atrevería a decir, establecido, fijado. Fijado. Sí, los ejes temáticos. Claro. Totalmente. Bueno, y en esa piel social lo que hay por parte de los individuos, dice Noelle Neumann, hay como una inclinación, un fluido de percepción sobre el clima de opinión dominante. Es decir, tenemos una piel social que está influido por la distinta percepción que los individuos que están integrados a una comunidad, percepción habla, del clima de opinión dominante. Bueno, esto de clima de opinión es como una tendencia, hacia dónde va la cosa. Es decir, los sujetos inteligentes tenemos la capacidad de ver para dónde van las ideas que se van finalmente a imponer. Y tiene que ver con el carácter dinámico de la realidad y por lo tanto de la realidad social y de las opiniones, pero además tiene que ver con esta facultad y esta necesidad del hombre de prever. Con lo cual no se trata solamente de tratar de conocer cuál es la opinión dominante hoy, sino también de tratar de conocer o de tratar de apercibirme de cuál va a ser la opinión dominante el día de mañana. Por eso, esto de la profecía autocumplida, cuando una opinión mayoritaria es percibida como en decadencia, aporta a su propia decadencia por esa sola percepción, que muchas veces es falsa. Por eso está muy bien lo que vos aclarás de la mano de Neumann, diciendo lo que se percibe como opinión mayoritaria, actual o futura. Lo que se percibe no significa que necesariamente lo sea, al menos no hoy, ni que la tendencia hacia el futuro exista. Va a existir a partir de la percepción en muchos casos, que ahí está el trabajo de manipulación de la opinión pública. Esto que cuantofrénicamente, como decía, si no mal recuerdo, Sorokin, pero también Borges se quejaba de la cultura de la cuantitatividad maniática,
nosotros hemos dado ejemplos muy claros. Bueno, es famoso que, digamos, los estudios que dicen que mentir con estadísticas, ¿no? El hecho de haber mentido con estadísticas respecto de las mujeres que morían por causa de abortos realizados en condiciones de ilegitimidad, y esto debidamente difundido a través de la televisión, la radio, etcétera, los principales periódicos, logró el fallo Roe versus Wade en Estados Unidos a principios de la década del 70, por el cual la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos termina avalando el crimen del aborto. Entonces, pero en realidad era sobre la base de un clima de opinión que se tornó favorable, a su vez, sobre la base de una mentira estadística. Bueno, esto, o sea, está muy claro el ejemplo ahí. También es de los 70, de principios de los 70. Obviamente que aparece la idea de la fabricación de los consensos. De Walter Lippmann. Claro, que nace con Walter Lippmann, el autor de Public Opinion. 1922, una obra de 1922. Sí. Ganador de premio Pulitzer. ¿Qué es Pulitzer? Porque es un nombre de origen... sí, no Pulitzer, sí, sino como Pulitzer, dicen algunos. Correcto. Bueno, por su tira radial Today and Tomorrow, ¿no? Walter Lippmann es indudablemente el que por primera vez articula esta idea de la fabricación de los consensos. La manufactura sería, claro, que es retomada, digamos, desde la traducción literal, desde la izquierda, la fabricación del consenso. También está desarrollando estos libros, también es tomado esta idea, ¿no?, por Noam Chomsky, si no me equivoco. Sí, por el filólogo de izquierda, sí, es desde la izquierda. Bueno, el capítulo de nuestro libro se llama Noam Chomsky, un aporte desde la izquierda, ¿no? Izquierda entrecomillada porque sabemos que es un término ambiguo, digamos, de ribetes o relativos, pero vale como una referencia. Pero sí, ahora fíjate vos que eso Lippmann lo decía, ¿no? También hay que decir que Lippmann era, digamos, uno de los miembros originarios del Council on Foreign Relations. Un hombre muy influyente. Sí, y fue el primer director, si no mal recuerdo, fue del periódico The New Republic y trabajó para la revista Foreign Affairs. Que es el brazo comunicativo del Consejo de Relaciones Exteriores. Sí, es una revista famosísima de política exterior, ¿no? Es el boletín de comunicaciones, es el boletín de comunicaciones del Council on Foreign Relations. Es el decano, o sea, a ver, Lippmann de alguna manera es el decano de la prensa estadounidense, es un hombre muy importante. Y Walter Lippmann efectivamente hablaba de manufacturar o de fabricar el consenso, ¿no? Claro. Dando, digamos, poniendo de resalto, poniendo de manifiesto, claramente y sin ambajes, que la opinión pública se fabrica artificialmente de manera vertical. Bueno, marcando estas tendencias. No es un producto espontáneo de la gente. Pero con la idea, y acá esto tiene mucho asidero con la idea de Neumann, de modificar o influir en esa percepción del clima de opinión pública. Vos fíjate que la tesis de Neumann es que la tendencia de la espiral es a enmudecer a quienes prestan o tienen posiciones diferentes a las mayorías. Es decir, el hecho de sacar del discurso mayoritario o de esta agenda setting que generan los medios de comunicación, neutraliza, enmudece ciertas posturas u opiniones que son tienen divergentes en un camino espiralado, creciente, ¿no?, increyendo, a enmudecerse hasta desaparecer. Pero Neumann establece que existe en la minoría lo que se llama un núcleo duro, que son voces que se fijan tan radicalmente en su posición que, pese a quedar incluso en una situación no de minoría, de soledad. Son las voces en el desierto. Claro, de soledad, voces en el desierto. Las famosas voces en el desierto. Hacen de esto una suerte de efecto resiliencia y se mantienen rígidas en su posición. Irreductibles, son un núcleo duro. Claro, pero lo que establece Neumann a partir de esto es algo muy interesante. Dice, las voces mayoritarias empiezan con el tiempo a descansar sobre la fuerza de la mayoría y empiezan a perder capacidad argumental, porque están amparadas por una fuerza mayoritaria. El paradigma ya aceptado. Que las transforma, claro, el paradigma establecido mayoritario se transforma, dice Neumann, en un paradigma perezoso desde el punto de vista argumental. Mientras que el paradigma que solo se sostiene a la fuerza de argumentos, el núcleo duro,
se vuelve a rehabilitar o permanentemente trata de sobrevivir justificándose sobre la base de la racionalidad sobre argumental. base de la racionalidad argumental. Yo, la con tesis lo cual, de Neumann me parece brillante. Con el tiempo logran incurrir en un como lo políticamente... Logran agrietar la opinión mayoritaria porque ya no hay en quienes la sostienen, que son mayoría, sustento argumental, porque simplemente hay un efecto de inercia. Claro. Hay un efecto inercial por el cual esa opinión mayoritaria se mantiene tal. Claro. De todas formas, creo que el planteo de Neumann es brillante. Sí me permito hacer una salvedad desde el 2017, es decir, a 40 años de esto que tan bien describía Neumann. En el contexto claramente posmoderno que en el 77 se insinuaba, pero que hoy está instalado, nuestras sociedades melifluas no son sociedades de argumentadores, es la sociedad del homo videns, es la sociedad del pensamiento débil, es la sociedad del nihilismo en el cual todo es opinable. Vale decir, y esto lo tomo de Sartori, ¿no? de Giovanni Sartori. De Giovanni Sartori. ¿Qué significa esto? Que el homo videns, la idea homo videns. Efectivamente, esta posibilidad de que el núcleo duro pueda lograr reforzar una corriente de opinión que se mantuvo subsistente en el núcleo duro para volverle a darle difusión social, requiere de que el grueso de la población siga tratando de argumentar y siga dirimiendo sus disputas y las discusiones que se dan en el seno de la opinión pública sobre la base de la argumentación racional, independientemente de si ésta es rica o es pobre. El problema de la cultura de la imagen es que hace que aquellas posturas que se han tornado dominantes ya no descansen sobre una racionalidad que se ve depreciada por el olvido y por la costumbre, por el aburguesamiento, sino que descansan sobre factores de orden emocional. Y acá no harías mella, porque vos podés hacer mella en la estructura argumental del otro, si el otro, aunque sea pobre y precaria, sigue apostando a lo argumental para sostener su postura. Claro. Ahora, si el otro se sostiene su postura sobre una base meramente emocional, que es alimentada por estímulos audiovisuales, de la prensa televisiva, de la cinematografía y de las corrientes dominantes en Internet, que ahí ya es otro terreno porque es mucho más amplio, ahí te sacaron de juego. Porque si tu poder es el poder argumental, tenés que jugar para ganar con alguien que pretenda seguir apostando o pretenda seguir jugando esa carta, en donde vos tendrías, según Neumann, el as de espadas. Por eso digo que, si bien no niego lo que dice Neumann, creo que tenía una mayor posibilidad de realización que este núcleo duro, desde una mayor fuerza argumentativa, pudiera sobreponerse y volverse a convertir o aspirar a ser opinión dominante, que hoy en día en sociedades en donde tenemos al homo videns. Sí, simplemente esto, pero bueno, lo digo con el diario de mañana, ¿no? A 40 años de distancia. Está bien la observación, es verdad que cuando se deprecia la argumentación en una cultura entera y se transforma este homo economicus y después devenido, o sea, consumidor y después devenido a homo videns de Sartori, es más difícil sostener así a las claras como está presentada la tesis. Pero no deja de ser, a mi criterio, no deja de tener validez. Esta idea de que la perspectiva del núcleo duro gana adeptos puesto que las opiniones mayoritarias, acomodadas en el número, no encuentran tesis para defender sus opiniones que, al ser poco contestadas, se han dejado llevar por la masa. Es decir, las opiniones mayoritarias, ahí es donde aparece una holgazanía argumental de la opinión mayoritaria, sí, que se basa en la condena, en el estigma, en el mote, en la señalización. El lugar común sin que conozcas el argumento que lleva a esa conclusión que vos esgrimís. Entonces, ¿qué hace la opinión autorizada? Estigmatiza, señala al loquito que argumenta en soledad, en el ostracismo, pero hay como un efecto halo, y esto es lo interesante que dice Neumann, del núcleo duro. El efecto halo es que hay como un halo de heroísmo, de valentía. De la voz en el desierto. De la voz en el Porque desierto. la voz en el desierto puede ser la de un loco, pero también la de un profeta. Históricamente ha sido así.
Bien. Y Pablo, dejar de ser simplemente una voz en el desierto una vez que se no, escuchaba. es muy interesante. Sí, claro. Pablo, te invito a hacer una pausa. Me gustaría que en el próximo bloque reflexionemos, ya explicada mínimamente la tesis, las implicancias que tiene en el contexto de un nuevo orden mundial unificado, toda esta problemática, y también lo que está pasando con la anomalía de las redes sociales. Así es. Porque antes en la hegemonía, en la década del 70, con los grandes medios de comunicación, esto tenía un asidero, encajaba de determinada manera, pero ahora ese núcleo duro encuentra en ciertas redes sociales y en Internet una vía de fuga, ¿no? Correcto. Pero lo vamos a hablar después del corte. No se vayan, por favor, quédense del otro lado, esto es La Brújula. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, en coautoría de Lucas Carena y Pablo Dávoli. El libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, disponible en mercadolibre.com.ar. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. Muy bien, esto es La Brújula, segundo y último bloque de este programa que con tanto gusto hacemos acá en el espacio, en la gran familia que es TLB1, toda la verdad primero. Pablo, vos sabés que Elisabeth Noelle Neumann, autora esta alemana de quien estamos hablando, periodista, politóloga, socióloga, investigadora de los medios de comunicación, decía que los silencios de los medios son el ocultamiento de la realidad. Sí, por supuesto. En función de este trabajo espiralado, este efecto espiralado sobre el silenciamiento de la minoría en materia de opinión pública. Pero claro, en el contexto, en la década del 70, cuando estas ideas eran vertebradas por su pluma, por sus investigaciones, ideas también que sus detractores muchos le atribuyen a que ella pretendía con esto justificar su enrolamiento en el nacionalsocialismo, porque hablaba de las ideas que triunfaban o que se imponían, incluso sin ser verdaderas. Ella quería como justificar su ideología política en su juventud. Otros no, en su defensa decían que no, que al revés, ella estaba justificando el hecho de que le parecía un hecho condenable que ella haya tenido que negar para poder seguir trabajando como académica su pasado ideológico. Es decir, su historia ha sido portadora de gran parte de la trama argumental que se le atribuye a sus ideas como socióloga y como investigadora. Como descripción del fenómeno del que se ocupa, que es el fenómeno de la opinión pública, como descripción neutral, creo que es válida. Me parece no invalida, a mí me parece tampoco. O sea, ¿no? me parece que es una descripción neutral y aparte ella misma se encargó, primero que aparte son estudios documentados, o sea, digamos, no se trataba de una improvisada, sino de una profesional y de una científica. Pero además, todo indica que hay visos de neutralidad y además ella se encargaba de, como bien aclarabas vos al principio, de hablar de los procesos de expansión y de disminución, paralelamente de disminución de determinadas corrientes de opinión, con total independencia de la opinión concreta de la que se tratara en cada caso y de la eventual evaluación ética que, de acuerdo con el propio sistema de valores, amerita esa opinión o no para cada quien. Entonces, me parece que cada cosa debiera ir por su propio carril, si no corremos el grave error de caer en esa falacia tan torpe, pero lamentablemente tan común, que es la falacia ad hominem, en donde pasás a discutir la persona per se y no el argumento per se, que es el objeto de debate o el objeto de estudio y disputa.
¿correcto? Es una falacia que cualquier estudiante de lógica o cualquiera que haya leído un libro de lógica del secundario, de cuando lógica como capítulo de la filosofía y se daba en el secundario en Argentina, sí. Cualquiera que haya tenido en sus manos el manual de Irving Copy sobre introducción a la lógica podría deducir. Por supuesto. Me parece que es una argumentación interesante. En todo caso, habría que refutar la descripción, insisto, neutral y muy bien fundada y documentada que ella hace de los procesos de expansión y de disminución y de resurrección de las distintas corrientes de opinión, independientemente de cuál sea la que estemos investigando concretamente en cada caso concreto, valga la redundancia. Bueno, yo creo que hoy las redes sociales, el fenómeno de Internet en general, pero en particular las redes sociales, han abierto, nosotros estamos saliendo, Pablo, en este momento a través de un canal de YouTube, que es una red social. TLB1 hoy trata de establecer una agenda alternativa de temas, es decir, si de agenda setting se trata, hoy TLB1, así como otros espacios de similar calibre, tratan de establecer ciertos temas que cubren o tratan de cubrir una falencia de temáticas que parecen estar silenciadas o estar totalmente ajenas, fuera de la agenda principal de los grandes medios de comunicación. Vos decís temáticas, ¿no? Y yo me permito agregar, cuando hablas de agenda setting, que de hecho sí habla de temáticas, el recorte temático de la realidad. Yo me permito, que muchas veces es arbitrario, ¿no? Me permito añadir no solo temáticas, sino determinados abordajes de esas temáticas. Y autores. Determinados autores y determinado lenguaje. Que desde luego, o sea, digamos, determinados lenguajes que están asociados con un determinado abordaje. Abordaje que a su vez se focaliza en determinados aspectos de esa temática, objeto de tratamiento, y además que tiene que ver con premisas ideológicas y con fundamentos filosóficos asumidos por el que hace el abordaje. O sea, con lo cual es una agenda setting de temáticas, por supuesto, pero de aspectos de esas temáticas, de abordajes epistemológicos y expositivos y metodologías expositivas de esas temáticas, y también de lenguajes que están al servicio de esas metodologías de análisis y exposición. Sí, por eso hay lenguajes que empiezan a sonar, hay palabras que desaparecen, no solo son temas, hay palabras que desaparecen. Sí, aparece la guerra semántica, ¿no? Claro. Bueno, hay un libro, no lo he leído sinceramente, pero hay un libro de un joven autor argentino, Juan Carlos Monedero Hijo, que habla también de ideología, poder y lenguaje, ¿no? Que sinceramente no lo he leído, pero he escuchado gente que ha hecho una buena crítica de este libro, ¿no? El objeto es esta temática, ¿no? Sí, correcto. Sí, porque es verdad que no escapa de esta agenda de temáticas la cuestión de una neolengua, la construcción de una neolengua, pero también un aplebeyamiento idiomático, con lo cual el espectador, el homo videns del que vos hablaste en el primer bloque, se aborrega, se transforma en una sémila, y se transforma en una persona apocada desde el punto de vista de sus capacidades argumentales y lingüísticas. Totalmente, ¿no? Cosa que, como bien explicamos en nuestro libro La Guerra Invisible, y también hemos expuesto en diferentes programas, en otras emisiones de La Brújula, que también vieron, sobre todo en los años 70, dos importantes científicos del Instituto Tavistock, que son Emery y Trist. Así que, pero bueno, nos remitimos a lo que hemos expuesto al respecto en La Guerra Invisible, en el libro, en nuestro libro y en esos otros programas de La Brújula, que son varios, ¿no? Pero volviendo a esto, lo de las redes sociales. Las redes sociales, yo creo que lo que hay una agenda alternativa, yo creo que hay. Pero porque las redes sociales, antes el núcleo duro, que era minoritario en el contexto de una sociedad relativamente cerrada en lo comunicacional. Las redes sociales lo que hacen es transversalizar las comunicaciones y permeabilizar las fronteras comunicativas, de manera tal de que ese núcleo duro en un ámbito deja de serlo cuando comienza una conexión y una conectividad, desarrolla una conectividad fluida con otros núcleos duros y de otras sociedades paralelas, y esto lo logra el milagro de las redes sociales, y logran de pronto hacer un ruido conectados que de otra manera no podrían hacer, y tener una suerte de repercusión y coordinar incluso estrategias comunicativas y eventualmente acciones en la vía pública, aparte del efecto contagio, ¿no? Entonces, podés hablar de núcleo duro en la sociedad argentina,
El núcleo duro en la sociedad chilena, el núcleo duro en la sociedad alemana, el núcleo duro en la sociedad finlandesa. Pero de pronto, si estos grupos minoritarios se mantienen activos, que es lo propio del núcleo duro, su persistencia, que normalmente está asociado a la actividad o al deseo de mantenerse activo y de lanzarse a una mayor proactividad, y logran contactarse entre sí con la misma fluidez, digamos, de quienes forman parte del mismo contexto social, pese a la distancia geográfica, pese a las barreras idiomáticas, etc. En definitiva, ahí se genera una nueva conectividad y el núcleo duro deja de estar en la situación de ostracismo y aislamiento. O sea, y empieza a pelear desde otro ámbito, que es el ámbito de las redes de comunicación del espacio virtual. Sí, muchas de las cual, ideas. Sus posibilidades de expansión, pero se multiplican. Sí, muchas de las ideas que dentro de lo que es el núcleo duro perviven en las redes sociales logran y permiten generar una imagen especular donde aquellos que empiezan a contactarse en las redes se sienten no tan solos, no tanto en el desierto. Claro, el tema del desierto, eso claro, es muy porque importante. el desierto agobia. Para quienes... Desesperanza, ¿no? Puede desesperanzar. Para quienes no están en él, atemoriza y aleja. Ese ostracismo, claro. Nunca mejor implementada la palabra, ese ostracismo simbólico. La muerte social. Correcto. Claro, en definitiva, para quienes por ahí están interesados en esa corriente de opinión minoritaria o alternativa, pero no la han adoptado, los aleja. Los aleja por temor, por un espanto muy natural, muy comprensible. Para quienes se mantienen en él, que son un reducto de valientes o de gente que ya no tiene nada que perder, ciertamente que también puede generar un efecto de desgaste muy grande. Claro. Bueno, hay casos incluso de suicidio. Claro. Vamos al caso, más allá de que él tiene una concepción religiosa que habilita el suicidio visto como una expresión heroica, no compartida por el cristianismo, pero no era un hombre cristiano. Sí, el caso de Dominique Bernard, relativamente reciente. Estaba pensando en Yukio Mishima, también, que le dedicamos un programa. Pero un poco también sufrió esa suerte. Pero puede llevar, digamos, a una suerte de salida de ese tipo. En cambio, acá decir, bueno, ya no teniendo o pensando que no voy a tener, o sea, quien se encuentra en ese último reducto, pensando o asumiendo, sea veraz esto o no, convenciéndose a sí mismo de que no va a tener ninguna posibilidad de plasmar sus ideas en una corriente de opinión que al menos aspire a tener eco en el resto del cuerpo social, un suicidio que desde ciertas corrientes religiosas o desde ciertas filosofías de vida puede ser visto incluso hasta como una salida heroica y honorable. Pero lo cierto es que acá se abre toda una ventana de oportunidad completamente distinta en cuanto a la factibilidad de que esa opinión minoritaria que ha quedado acotada a un núcleo duro resistente, de golpe tenga la posibilidad de resurgir como una opinión que aspire nuevamente a por lo menos ser escuchada. Con el efecto halo del heroísmo, ¿no? Pero aparte, y después está el tema, efectivamente, y está el tema del prestigio. Normalmente el núcleo hardcore, el núcleo duro, es visto siempre, tiene el halo del heroísmo, pero por otro lado, insisto, su ostracismo, su visible apartamiento genera espanto en otros y en muchos genera la desconfianza del que tiene que gritar. La voz en el desierto normalmente es descarnada y pone en crisis lugares comunes, con lo cual también muchas veces suena exagerada. Muchas veces, de hecho, lo es. Claro. Muchas veces no, pero sí suena. Sí. Pero cuando se logra dar este pequeño salto, empiezan a aparecer otros sectores que no son hardcore y que comienzan a renovar el prestigio que por ahí estas voces en otro contexto tenían o bajo otras circunstancias hubieran tenido. Es cuando, por ejemplo, las voces alternativas se cuelan en los planes de estudio. Yo creo que ese es un fenómeno muy interesante. Cuando de pronto en un programa de estudio formalizado de una universidad de prestigio aparece otras fuentes que por ahí son tomadas de internet. Y ese proceso se está dando. Insisto, después hay que ver caso por caso. A cuentagotas. Hay que ver caso por caso módicas cuotas. Si está bueno, si aporta al bien común, si no, si es peligroso. No. O sea, no hacemos una evaluación ética, porque habría que analizar caso por caso. Pero haciendo una evaluación procedimental y neutral, creo que ese fenómeno se está dando. Y te digo, vos decís con cuentagotas, permitime. Cada vez menos, quizás. Eso te iba a decir, son gotas que cada vez son más gordas, por así decir. ¿No? O sea, permitime que dude de si al día de hoy es ya con cuentagotas.
Sí, sí, aparte porque es ineludible también en la idiosincrasia de un estudiantado cada vez más con mente multitasking. Es más inevitable también que recurran a Internet como fuente para nutrirse de información. Es generacional. Es el muy desprestigio difícil. del discurso dominante, cuando el discurso dominante promete un paraíso o te habla de un paraíso Una plenitud que no nunca se llega. percibe en la vida, no, y que aparte que no se percibe en la vida cotidiana, el malestar por diversas razones, y la conflictividad es algo que el hombre común, por lo menos en Occidente, pese a toda su diversidad, experimenta a diario. Entonces, el verso de que está todo bien, o sea, termina, digamos, evidenciando su propia falacia cuando el hombre común se encuentra con una realidad cotidiana que le dice bastante exactamente distante, lo contrario. sí. Distinto sería un contexto en donde vos decís, bueno, el grueso de la gente está contenta, Sí, sí. pero no es el caso. Por diversas razones, habrá que ver en cada país, pero no es el caso, por lo menos en el contexto occidental. Sí, cuando la realidad contrasta con lo que te promete la voz dominante. La voz dominante comienza a ser puesta en crisis. Claro. Bueno, acá sí, parecen los paradigmas de Thomas Kuhn, ¿no? Esto, de las anomalías, la crisis y el Y contraparadigma. se da el divorcio de la intelectualidad, de la inteligencia oficial respecto de lo que demanda la comunidad de ese mismo círculo intelectual, que demanda respuestas. Yo creo que los medios alternativos de comunicación lo que han logrado es solidificar el núcleo duro, de modo tal de que, digamos, fallida o frustrada la espiral de silenciamiento, la teoría de la espiral del silencio, como lo expone Neumann, aparecen otras metodologías como la censura. Censura que también tiene distintos ribetes y distintos grados. Una censura a la que estamos acostumbrados es a que los medios melifluos, los medios oficiales, los grandes medios de comunicación, consideran a la información que brota de las redes sociales como de segunda categoría, o de tercera o de cuarta, o sea, de menor nivel. Sin advertir que hoy, por la velocidad, la vertiginosidad de los procesos de información en las redes sociales, en el día a día, en el minuto a minuto que generan, hoy nutren las más de las veces de primicias a los grandes medios de comunicación. Eso en lo periodístico. En lo periodístico. En lo académico, aparte de las redes sociales, digamos, se han constituido en un canal para mucho material sin ningún tipo de validez o de... Digo, pero ya hay casi una censura, es decir, que como la información Sí, por procede de Internet, hay que tomarla con pinzas porque es menos importante. Sabemos que en Internet hay de todo, pero justamente hay de todo. Y así como hay en la jerga periodística Por y de la supuesto, inteligencia, por supuesto que hay de todo, aquí en Argentina sí se... El tema es no tomar per se la información Claro. de Internet como mala, ¿no? Así como hay, claro, pescado podrido, también hay cosas muy veraces, hay informaciones muy veraces, muy reveladoras, hay análisis muy agudos y hay información en general, información incluso académica, en el sentido académico de la expresión, Sí, muy valiosa. muy valiosa. Y las redes sociales pueden ser vehículo de esto también, con lo cual creo que ese intento de desprestigiar todo lo que provenga de Internet per se está condenado al fracaso porque no responde claramente a una realidad evidente. Desde luego que hay pescado podrido, como dice la jerga periodística argentina y la jerga de la inteligencia, al menos en Argentina. Desde luego que hay información falsa, desde luego que hay estupideces y disparates. Pero también desde luego, y con el mismo nivel de evidencia, que hay Sí. material claro. y en abundancia, material importantísimo, del cual también las redes sociales pueden ser vehículo. Entonces, eso no resiste el análisis. Y como bien decís vos, si los grandes medios oficiales, por así decir, de comunicación por fuera de Internet, se terminan nutriendo de Internet, como de hecho visiblemente está pasando, porque hay un volumen y un ritmo, digamos, comunicacional e informativo que si no los va a arrastrar como un tsunami, terminan desprestigiando o poniendo en crisis ese mismo desprestigio que quieren echar como manto de sospecha sobre la web. Es que, por ejemplo, para decirte un dato estadístico, por cada segundo de tiempo real se incorporan solo a la red social YouTube, por ejemplo, 5.000 horas de información, de video. Entonces es muy difícil competir con eso. Es colosal, es muy difícil de te termina arrastrando.
Entonces, claro, la cantidad de información que maneja y que procesa simultáneamente... De no consultar Internet y nutrirte de la misma, e incluso aportarle, te termina condenando al ostracismo, claro, pero como medio de comunicación e información. Y es lo que le pasa a los periodistas de las grandes cadenas noticiosas. Sí, aparte yo creo que aparte los grandes medios están desprestigiados, primero porque conforman en términos generales oligopolios muy visibles, sí. Y claro, aparte los intereses económicos y políticos de los que sirven muchas veces están muy a flor de piel, incidiendo en la información. Tienen que acelerar el vacío, tienen que simular que son objetivos, neutrales. El universo mediático estadounidense, lo hemos dicho, digamos, lo hemos repetido ad nauseam y permítasenos que lo repitamos una vez más porque es un dato importante. El universo mediático estadounidense, tal vez el más grande, el más vasto, el más complejo y sofisticado del mundo, está oligopolizado por 6 grandes grupos económicos que a su vez en sus respectivos paquetes accionarios, que son varios, porque son grupos de varias corporaciones, también experimentan una concentración en cuanto a la titularidad de los paquetes accionarios respectivos. Entonces, creo que esto aparte hoy en día no se le escapa a nadie. O sea, o a muy poca gente que está más o menos en el tema se le escapa. Bueno, el menosprecio de la información que deviene o viene de Internet, per se, insisto, en el solo hecho de que venga de Internet, tiene un menor rango, tiene una menor jerarquía, ya es una forma de censura. Y después hay otros 2 niveles, que sería la demonización o la criminalización de la información de Internet, o la demonización, que ya sería el nivel más sofisticado, más avanzado, de demonización o criminalización del autor de la idea, si es identificable y reconocible en Internet, que está profiriendo o consolidando ese núcleo duro que se impone ante la idea mayoritaria. Criminalización esta que va, digamos, desde la condena, la operación de prensa, operación en el sentido de armar una suerte de linchamiento mediático, establecer en la agenda, incorporar esta idea en la agenda setting, pero de manera negativa, como algo que atenta contra un sistema armonioso y benefactor. Y bueno, y esta criminalización, bien digo, tiene límites inusitados, ¿no? Que van hasta la persecución y la intervención judicial o jurídica. Sí, vos ya hablás ahí de una criminalización jurídica. Jurídica, ¿no? O sea, donde hay casos emblemáticos, en lo que es, por ejemplo, el universo de lo que es el revisionismo histórico, hay un caso emblemático en España del dueño de una librería que es Pedro Varela, que está pasando por un proceso judicial también por ponerse en el límite de lo alternativo, ¿no? Y tengo entendido que no es el primer proceso judicial, viene una seguidilla ya histórica, ¿no? Que ya ha tenido que desfilar por los tribunales catalanes. Yo me abstraigo del contenido de todo lo que se pueda publicar en su librería y de pronto me pregunto esto de la publicación de libros como algo en sí mismo condenable. Bueno, a mí me llama la atención. En pleno siglo XXI... sí, es una suerte de oscurantismo, ¿no? Del índice de libros prohibidos me parece algo muy... Sí, suena como algo muy anacrónico, eso por un lado. Sobre lo cual el propio sistema se dice haber superado esa etapa. Anacrónico, contradictorio respecto de las bases del propio sistema, eso es cierto, de las bases declamadas, por lo menos del propio sistema. Sí, creo que sí, cualquier tipo de prohibición de estas características es ciertamente que prima facie es oscurantista, es una, digamos, me parece a mí que es una política o una medida. A mí me cuesta una medida de ese carácter, ¿no? pero además creo que desde el punto de vista de los intereses y objetivos que los promotores de este tipo de medidas dicen buscar o dicen perseguir, creo que incluso es contraproducente. Digo, yo he leído, ha pasado por mis manos. Es como decís vos, o sea, no sé si es el caso concretamente de este librero español, pero en muchos otros casos genera al revés, genera una suerte de radicalización. Claro. Si se trataba de un núcleo duro compuesto por un sector minoritario de opinión, genera muchas veces una suerte de radicalización o genera un reforzamiento de ese halo
de ese halo, digamos, de atractivo que puede tener frente a los ojos de los demás la eventual victimización de un grupo minoritario. Insisto, más allá del caso de Pedro Varela, que tengo entendido que es el nombre un caso completo puntual, es emblemático. Pedro Varela Geis. Geis. Sí, sí, pero que como bien decís vos, es un profesor de historia y un librero catalán revisionista. Creo que esto ha sido lo que ha llevado a esta punición social, porque ha sido víctima muchas veces de escraches, de noticias... operaciones de prensa, de como operaciones decíamos. de prensa en donde sí, se lo diaboliza, pero además de una persecución judicial. Creo que ha tenido que purgar pena de cárcel. Digamos efectiva, que, sí. de cárcel efectiva, y ahora parece que también va a estar en una situación similar, o que está, digamos... No, yo digo, a mí me cuesta concebirlo, enfrentándose porque yo he tenido similar en mis manos y he leído material que desde mi concepción del mundo, desde mis creencias, me han resultado muy ofensivos. O sea, me han sentado sumamente hirientes, y nunca se me hubiera ocurrido decir, bueno, hay que buscar al que escribió esto y meterlo en un calabozo, en una mazmorra. Eso por un lado, jamás se me cruzó por la cabeza. Por un lado, eso es lo que a mí me cuesta, ¿no? Digerir. Lo suscribo, sobre todo cuando la persona que se expresa y que de pronto, sí, se expresa en un sentido que a mí eventualmente en lo personal me resulta ofensivo, me doy cuenta que lo hace de buena fe y con honestidad intelectual. Eso desde ya. Pero además, quiero ir un paso más allá en lo personal y creo que vas a compartir. A mí difícilmente me resulte ofensivo que alguien opine diametralmente opuesto a mí en algún tema, por importante que fuere, y en la medida, sobre todo, insisto, en donde vea que del otro lado, o con mi eventual interlocutor, o con ese autor con cuyo material he entrado en relación de lectura, veo que hay honestidad intelectual, hay buena fe y que en definitiva es otro ser humano, igual que yo, que está tratando de pensar, está tratando de buscar la verdad, y él entiende que va por allá cuando uno cree que en rigor de verdad, de pronto, la verdad anidaría en otro lado. Pero insisto, ni siquiera llegaría a la etapa de ofenderme, insisto, partiendo de la base de la buena fe y de la honestidad intelectual de ese eventual interlocutor o autor de libros que escribe algo que a uno no le gusta o que de pronto choca con las convicciones más íntimas de uno. Pero creo que en ese sentido estamos en un mundo de contradicciones, y creo que eso también contribuye a generar el estado de duda y el estado de búsqueda, de una búsqueda que por momentos es desesperada, con una sed enorme, que hace que la gente también comience a investigar por sus propios medios y a contactarse con otros que piensan de manera diferente y a buscar otras fuentes de información, y de ahí también esta magia, por así decir, de las redes sociales y de todas las puertas que se abren para el diálogo, el intercambio de apreciaciones, de información, de puntos de vista. Te anticipaste algo que yo estaba pensando decir casi como epílogo, como cereza del postre. Y como desnuda la conclusión. hipocresía de muchos, aparte, que creo yo, por eso hice tanto hincapié, no tanto en la diferencia de opinión, sino en la honestidad intelectual como condición para el diálogo, aún con aquel que piensa radicalmente distinto. Pero casi como cereza del postre, como conclusión, como epílogo de este programa, creo que la tesis en la que nos paramos o depositamos nuestra esperanza contra lo que es una opinión direccionada, unidireccionada, preestablecida, digitada, es que hay que apoyar a los medios alternativos, ¿no? Es decir, es como si alguien quiere, o desde el otro lado, usted que no está viendo, quiere apoyar o quiere hacer algo en contra de un mundo verticalmente digitado, bueno, me parece como una operación sana, una contribución sana, darle difusión a los canales alternativos. Independientemente de cuál sea la tendencia que esta vía o este canal tenga, me refiero a tal o cual tendencia ideológica o cuál sea el conjunto de ideas que la nutren. Vamos a decir la verdad, que en el caso de Tele1 también, por lo que conozco del canal, que creo conocer algo, también hay variedad. Sí, hay mucha, hay incluso claro, diversidad, no todos pensamos dentro de esta casa, de este canal, de la misma manera, ¿no? Entonces me parece que como un ejercicio sano y productivo, por más que no parezca, es darle difusión, por supuesto, reproducir lo que en este canal y en tantos otros alternativos, que cada vez hay más. Creo que las condiciones son la buena fe, la honestidad intelectual, la búsqueda honesta de la verdad
y la honestidad intelectual al momento de dialogar con otro y el respeto. Creo que esas son las claves. Y bueno, después la seriedad académica en la medida y periodística, Sí, en la la medida de nuestras responsabilidad. posibilidades, la responsabilidad académica, periodística, manejarse con seriedad. Pero creo que esas son las condiciones. Desde ya, bueno, digamos, obviamente lo más repudiable en este campo creo que es, por un lado la mentira, por otro lado la hipocresía, ¿no? Creo que eso es lo que genera también tanto escosor y hace que tanta gente también se haga muchas preguntas, ¿no? Que en este caso creo que esas preguntas bienvenidas sean, porque son, digamos, son el motivo como para buscar respuestas, que creo que la vida del hombre es eso, ¿no? Es un formularse preguntas y buscar dialógicamente respuestas. Pero bueno, desde Pablo, acá intentamos formular preguntas que sean disparadores para la búsqueda de respuestas y hacer algunas reflexiones o aportar algunos datos que sirvan en esa búsqueda, que creo que nos congrega a todos, nos aúna a todos los hombres de buena fe. nos despedimos. Dale. Será hasta la semana que viene. Los invitamos a seguirnos en este ciclo semanal 2017 de La Brújula, en nuestro 4º año de emisión consecutiva. Nos despedimos ahora sí, hasta la semana que viene. Muchas gracias, como siempre, por estar hasta el final. Chau, hasta la semana Hasta que luego. viene.